Hoy vamos a estar analizando, hermanos, sobre el llamado del creyente. Hemos estado hablando mucho sobre el servicio como tal, qué es servir, toda esta parte, pero hoy vamos a enfocarnos más que todo al llamado. Sí, hermanos, ¿cómo puedo reconocer si tengo el llamado del Señor para, valga la redundancia, servir en la iglesia de Cristo o en el cuerpo de Cristo? Eso es lo que hoy vamos a analizar, hermanos. Quiero que esta primera parte, esta introducción que ustedes tienen el papel en su mano, lo lean pero en forma de reflexión, porque es realmente importante el poder entender esto. Leamos, hermanos. El ministerio es más que una ocupación o un trabajo, es un llamado de Dios. El salario es más bajo, las cargas son casi insoportables, son criticados en sus caras. El pastorado es una de las posiciones más exigentes y ningún hombre podría permanecer como pastor sin la seguridad interior de que el Dios Todopoderoso lo ha llamado a ese cargo. ¿Qué hace que un ministro no abandone el sueño para preparar sermones y orar, por los mensajes que Dios pone en su corazón? El llamado de Dios. Lo que motiva a un ministro a pasar todo el día a cargo de diferentes necesidades de sus hermanos, en lugar de conseguir un trabajo mejor pagado cuando sabe que su familia no tiene tantas cosas bonitas como los vecinos, o que no tienen la libertad de estar con su familia tanto como algunos otros. ¿Qué posee el corazón de un hombre para poner un ladrillo en una iglesia, para pintar viejos bancos, para predicar el evangelio? El llamado de Dios. Un hombre en la línea de montaje escucha algo que ningún otro percibe. Es el llamado de Dios. Comienza a marchar en un tambor diferente. Es el mandamiento de Dios ir y construir una iglesia, incluso cuando sus amigos piensan que está loco. Un hombre intenta hacer lo que parece imposible. Habla en público cuando su gramática es mala. Él llama a las puertas sabiendo que no sabe vender. Intenta enseñar la Biblia cuando tiene poca educación formal. Él intenta construir auditorios enormes sin saber construcción o arquitectura. Administra una corporación grande, aunque ignorante del financiamiento de la publicidad. ¿Qué es lo que un hombre sueña? ¿Por qué un hombre sueña lo impensable e intenta lo imposible? Él siente que Dios lo ha llamado y todo lo que puede hacer es obedecer. Este ministro sabe que con el llamado de Dios es la habilidad de Dios y no la de él, que si Dios lo ha llamado, puede servir al Señor. ¿Por qué esta reflexión? Hermanos, porque muchas veces vemos a diferentes hermanos de nuestra propia iglesia trabajando y no nos sentamos a pensar en esto, hermanos. Nos vamos más por lo que la misma reflexión decía, la crítica. Criticamos la equivocación, criticamos la coma que se comió, el punto que no dijo, y olvidamos todo lo que conlleva un servicio. Hoy vamos a hablar del llamado, pero quería iniciar con que usted sepa lo que pasan actualmente las personas que ya fueron llamadas. Son horas, hermanos. Para preparar esta enseñanza yo pasé horas. Desde que me di cuenta que la enseñanza, ¿cuál era el tema? Me puse a trabajar. Y no fueron 2 o 3 horas, fueron muchas horas. No solamente de preparar el material, sino también de oración. Y eso muchas veces no se valora. Entonces, hermanos, esta mañana, si vamos a hablar de servicio, ore y pida por las personas que también están sirviendo en esta iglesia. Vamos a hablar sobre el llamado de la salvación. En el punto número 1 ustedes tienen la visión bíblica de la llamada del creyente, el llamado de la salvación. En la Escritura la palabra llamada es designada como una invitación de Jesucristo para que una persona se salve. Vea lo que dice ahí Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ojo lo que dice, yo los haré descansar. Ese es un llamado, hermanos. Es el llamado de Jesucristo a la salvación. Sí, hermanos. Un día nosotros escuchamos a Dios ofreciendo salvación mediante Jesucristo y lo aceptamos. ¿No es acaso ese un llamado? ¿Cuántas veces a usted no le dijeron, bueno, hermano, no le decían hermano en ese momento, o le decían, vea, si usted no acepta a Jesucristo, ¿cuál es su condenación?
Y se lo dijeron, y se lo dijeron, y se lo dijeron. Ese no era el pastor diciéndole a usted que se iba a ir, era Jesucristo mismo llamándolo a salvación. Entonces, ese es un llamado. Algunos ya lo escuchamos, otros seguimos escuchando. Más tarde, Pablo designa este llamado y dice en Romanos 1:16, entre los cuales sois también llamados de Jesucristo. Son llamados de Jesucristo, no son llamados de ningún otro, son llamados de Jesucristo mismo. Ahí están los pasajes en el mismo bosquejo para que ustedes se puedan guiar más fácil. ¿Sí? Pablo lo designa. Y más tarde, Pablo también nos dice, todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los llamados según su propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Salvación. Entonces, hermanos, usted un día fue obediente y escuchó la salvación mediante Cristo. Escuchó ese llamado de salvación. Ese es el propósito del que está hablando Pablo en Romanos. Salvación. Usted un día lo escuchó. Y usted sabe cómo lo sintió. Algunas personas se sintieron felices, alegres, otras tristes. La semana pasada le decía a los nuevos creyentes, cuando yo recibí a Cristo no fue una experiencia muy feliz, sentí tristeza. ¿Por qué? Porque había un montón de años atrás que había perdido y sentí tristeza por eso. El llamado suyo a la salvación fue muy distinto. Algunos sienten una felicidad increíble, algunos sienten un descargo. Es diferente, hermanos. Pero ¿por qué este punto del llamado de la salvación es importante? Es bastante simple, hermanos, porque cuando usted vaya a sentir el llamado a servir, va a ver que es muy parecido a ese momento que sintió su llamado de salvación. Por eso es importante, para que podamos saber cómo se puede percibir. No podemos dudar de que el llamado de Cristo a la salvación es extendido a todos. Si vemos los pasajes, hermanos, en Mateo 11:28 dice, para todos los que estéis trabajados. En Romanos 1:6 dice, cuáles sois también. Y en Romanos 8:28 dice, los llamados. No es un grupo exclusivo, es a todo aquel que quiera recibir dicho llamado. Llamado a la santificación, hermanos. En 1 Pedro 1:16, hermanos, si mal no lo recuerdo, Jesucristo dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Ya entendimos lo que es salvación, ya entendimos el llamado de salvación, y ahora, hermanos, nos llama a ser santos. Es un pasito más. Dios no solo llama a los hombres a salvación, sino que también los llama a santificación, hermanos. Usted lo pudo haber llamado ya a la salvación, y qué bien, pero ahora le está diciendo, siga caminando. Vamos hacia el ser santos. Los llama a crecer hasta la plenitud o madurez en Jesucristo. Este llamado a la salvación que Pablo recuerda a los Corintios es muy diferente, es interesante, hermanos. Vea lo que dice 1 Corintios 1:9. Dios es fiel por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a comunión con Él. Ya tenemos salvación, ahora nos pide comunión. Voy a poner un ejemplo bastante fácil, hermanos. Nosotros los hombres cuando nos casamos llevamos algunas prácticas bastante complicadas, ¿cierto? Yo era uno de los que llegaba a mi casa, me sentaba en un sillón, me quitaba los zapatos y ahí amanecían los zapatos. Y nadie me decía nada. Ahora, para tener una mejor comunión con mi esposa, adivine qué hago. Me quito los zapatos y los pongo donde tienen que estar. ¿Por qué? Por llevar una simple comunión, hermanos. Y muchas veces Dios nos pide eso. Nos pide que quitemos aquellas cositas pequeñas, chiquiticas, para tener una comunión correcta con Él. Pablo en este caso, ya había indicado a los corintios que conocían a Cristo como Salvador, pero los estaba invitando a profundizar un poco más en cuanto a Cristo. ¿Cómo? Mediante la santificación en la comunión con Cristo. Es como el pasito a seguir. Este alto llamamiento es para cada cristiano, para que sea santificado como sea posible. Recuerde lo que dije anteriormente. Dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Esa es la regla.
Así como nos dice que todos somos salvos mediante la sangre bendita de Jesucristo, así nos está diciendo que tenemos que ser santos. Es la misma persona hacia los mismos destinatarios. Esto no está cambiando. Profundizando un poco en la santificación, hermanos. ¿Cuántos de nosotros ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador? Yo creo que si pido que levanten las manos, casi que todo el auditorio lo va a hacer. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor? Ya no como nuestro Salvador, como nuestro Señor. O sea, ¿cuántos de nosotros aceptamos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas hoy? Son dos cosas muy distintas. Aunque tiene el mismo Jesucristo, pero son dos cosas muy distintas. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, si yo les digo, ¿cuántos de nosotros vamos a ir al cielo cuando muramos? Levantamos nuestra mano. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, yo obedezco a lo que Jesucristo me dice que tengo que hacer? ¿Cuántos levantarían la mano? No la levante, es reflexión. Eso es aceptar el señorío de Jesucristo. Sí, hermano, cuando la Biblia dice, lea la palabra, lea, ore sin cesar. ¿Es ese tipo de obediencia que tenemos? ¿O somos como muchos que oramos cuando está la catástrofe al frente? El señorío de Cristo nos enseña que es una verdadera profesión de fe y será respaldada por la evidencia de la fe. Si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces él o ella obedecerán las instrucciones del Señor. Seguir las instrucciones, ¿sí? ¿De dónde? De la Biblia. Una persona que está viviendo intencionalmente en pecado y sin arrepentirse, obviamente no ha decidido seguir a Jesucristo, a pesar de ser cristiano. Sí, hermanos, cuando cometemos pecado y simplemente no tenemos una oración de confesión hacia nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada con los nuevos creyentes veíamos eso, una oración de confesión. Confiese sus pecados, hágalo y hágalo pronto. Es lo mejor, es de esto mismo de lo que está hablando. Eso es profundizar en santidad, hermanos. Cristo quiere cambiar el pecado por justicia. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas no significa que vamos a dejar de pecar, no, es que ya el pecado lo tratamos de una forma distinta. Eso es santificarse, es dejar que Dios mediante la Biblia nos amoneste y nos diga, esta actitud es incorrecta, y nosotros corregir nuestro andar, no simplemente seguir y seguir y seguir y seguir. Eso no es profundizar en la santificación. Ya aceptamos a Cristo, somos cristianos, amén. Ahora nos toca santificarnos, ¿para qué? Para tener comunión. Es de eso de lo que estamos hablando. La llamada al servicio del cristiano o a tiempo completo es el siguiente punto que ustedes tienen ahí en su hoja. El mayor honor, hermanos, que una persona pudiera tener es el ser apartado por el Espíritu Santo para servir a Jesucristo con toda su vida. Eso es sin duda una de las cosas más buenas o más importantes que le pudiera suceder. Estas personas son aquellas que son identificadas inmediatamente como servidores de Jesucristo. Y acá voy a hacer una pausa. Si algún día me toca ir a su empresa y lo veo y le pregunto a alguno de sus compañeros, ¿quién es él? ¿Creen que vayan a decir, él es un cristiano? ¿Será que eso sucede? Ojalá así sea. Ser separados para servir a Cristo no es solamente venir acá, llevar un ministerio y salimos de las puertas y se acabó. No, hermanos, hay un ministerio completo en sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su familia. Ellos deberían de reconocerle a usted como un siervo de Dios. Ese es el ministerio muchas veces que cada uno de nosotros lleva a tiempo completo, porque algunos son pastores, hermanos. Otros trabajamos ayudando en la iglesia. Hay un montón de siervos allá abajo ahorita en este momento, hermanos, trabajando en una escuelita. Son separados a trabajar. Otros sirven a tiempo completo, de 24/7 prácticamente. Y algunos de estos, hermanos, son ayudados financieramente. Pero el ser ayudado financieramente no significa que ya son exclusivos de esto.
Una cosa es el dinero y el sostén, y otra cosa es el ministerio. En el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes eran servidores a tiempo completo. Hebreos 5:4 dice, nadie toma este honor para sí mismo, sino que es llamado de Dios como lo fue Aarón. Este versículo claramente nos da una idea más clara sobre el servicio a tiempo completo, hermanos. En el Antiguo Testamento, para que tengamos claro de qué es lo que estamos leyendo, en el Antiguo Testamento, hermanos, un sacerdote tenía que haber nacido de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Sí entiende? Solo aquellos que eran llamados fueron puestos a un lado para el servicio real en el templo. ¿Qué estoy queriendo mostrarle acá? Hermanos, que no todos vamos a trabajar en lo mismo. Yo, por ejemplo, la semana antepasada, o la pasada creo, la semana pasada, vi a Karina trabajando con niños. Y los chiquillos brincaban y uno gritaba y otro decía y otro comentaba y otro peleaba por el fresco y otro peleaba por la galleta. Y yo decía, ¿qué paciencia hay que tener con esos chiquitos? Porque de fijo yo a cada uno le hubiera metido un cosco y quédese quedito y póngame atención. No es mi don, hermanos, no es mi habilidad. Lo reconozco abiertamente. Hago mi mayor esfuerzo sí, hermanos, lo hago. Pero quizás mi área de trabajo es otra. Y es acá lo que estamos viendo. Cada uno es llamado de forma diferente. Cada uno es llamado. Cada uno de nosotros. Averigüe cuál es su don y trabaje. Bernabé y Pablo también fueron llamados por Dios a un servicio cristiano a tiempo completo. Recuerde, hermanos, que en la conversión de Pablo se indicó que él sería un servidor y un mensajero a los gentiles. Después de 14 años de aprendizaje, hermanos, de Pablo y Bernabé, sirviendo a Jesucristo en iglesias de Damasco, Tarco y Antioquía, Pablo estaba listo para ser separado al servicio cristiano a tiempo completo. Vea lo que dice Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saúl por la obra a la que yo los he llamado. Tengan en cuenta, hermanos, que estos dos hombres fueron llamados al servicio cristiano de tiempo completo. ¿Por qué? Porque estaban participando activamente. Vea lo que dice el versículo, hermanos. Dice que estaban, ¿qué? Orando y ayunando. Dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban. No eran dos personas que estaban quietas en una iglesia. Si usted muchas veces siente, hermanos, que Dios no lo ha llamado a un servicio, ¿qué está haciendo hoy por alcanzarlo? Yo les voy a dar un ejemplo, hermanos, y es mi persona. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo venía de otra, ya venía formado prácticamente. Y yo llegué a esta iglesia y vi a muchos hermanos pararse en este púlpito y dar el mensaje de Dios. Y yo dije, qué bonito, a mí me gustaría llegar ahí. A mí me encantaría. Voy a comenzar a orar por llegar ahí. Y comencé a orar. Dentro de mis peticiones iba esa. Una petición de servicio. Después se dio la oportunidad de entrar al seminario, después se me dieron otras responsabilidades, después se dio lo de la célula de la paz, y fui caminando, y fui caminando, y fui caminando, paso a paso, poquito a poco. Yo no me precipité por llegar aquí, hermanos, yo no dije, estoy listo, quiero llegar ahí, y voy a pelear por llegar ahí. No, hermanos, yo dejé que Dios trabajara. Y un día, en una semana de tantas, mi esposa me recordó y me dijo, ¿usted sabe que esa es la respuesta a una de sus oraciones? Y yo ya no me he dado cuenta y ya había estado acá al frente. Tuve que prepararme, sí, hermanos. Y muchas veces la preparación no viene con que es algo especial y es algo único. No, hermanos, prepárese usted en su casa. Usted tiene el mismo material que yo tengo, la Biblia. Prepare su corazón, prepare hasta su mente para poder servir. ¿Se recuerda lo que le leí al principio? Hermanos, esa fue una reflexión de lo que yo siento que muchos hermanos atraviesan y que muchas veces no es apreciado. Y es a lo que uno se enfrenta. El tiempo se le limita, muchas cosas se cortan, hasta dinero hay que poner para poder servir. Sin embargo, hay un llamado que a uno lo lleva a seguir adelante. Estos dos hermanos, Pablo y Bernabé,
estaban sirviendo, no estaban despreocupados allá en una de las sillas de la iglesia, esperando servir. No, no, estaban trabajando, estaban activos, hermanos. Estos eran líderes activos de la iglesia y fueron llamados al servicio de tiempo completo. Una segunda parte de esta convocatoria es que fueron llamados o separados, indicando que no eran considerados como laicos, o sea, como personas seculares o mundanas. Lo que le decía, ¿cómo lo identifican a usted? ¿Como cristiano? ¿O como un vecino más? ¿Una persona más? Una tercera parte de la llamada al servicio a tiempo completo está acompañada de un autoexamen, buscando en la mente del Señor. Bernabé y Pablo estaban orando al Señor, estaban ayunando, o sea, estaban haciendo algo, no estaban ahí quietos. Esa última parte de la llamada vino por medio del Espíritu Santo. Lea muy bien ahí conmigo, hermanos. Ningún hombre puede emitir la llamada a sí mismo. El llamado de Dios viene del Espíritu Santo. Hermanos, usted no puede decir, yo siento que tengo que ir. No, hermanos, es yo siento que Dios me ha llamado. Porque viera que si fuera por el poder de uno no llega muy lejos. ¿Se ha dado cuenta? Porque aquí es donde podemos partir prácticamente una verdad. ¿Se ha dado cuenta que hay muchas personas que arrancan un ministerio y van con fuerza y de un pronto a otro, ya no más? Y usted hasta les pregunta, hermano, ¿pero qué pasó con aquel ministerio? No, yo ya no, ya no quiero. Posiblemente se impusieron un llamado y no fueron llamados por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es llamado por el Espíritu Santo no es una condición que se quita y se pone en determinado momento. Es algo que se da y no se vuelve a mover. Por eso usted ve a muchos hermanos pararse acá y decir, yo tengo tantos años de ministerio. ¿Por qué? Porque fueron llamados por el Espíritu Santo a servir. ¿Qué involucra la llamada, hermanos? Ilustrando un poco esta llamada, cuando Jesucristo caminó a la orilla de Galilea, llamó a Pedro y a Andrés para que lo siguieran. Esto, hermanos, es la ilustración de un llamado. Al ser llamados tenían que renunciar a sus redes, o sea, a sus ocupaciones. Eran pescadores y seguir a Cristo en tiempo completo. Incluso en esta ilustración podemos ver una universidad cristiana o un seminario. ¿Por qué, hermanos? Porque la llamada al servicio cristiano de tiempo completo incluye la llamada a prepararse. Fueron llamados para seguir a Jesucristo, pero durante 3 años estaban sentados a sus pies preparando para ser discípulos. Muy de la mano con lo que conversábamos anteriormente. Hay que prepararse para servir, hermanos. No viene la llamada y usted dice, bueno, me llamó, ahora sí, ¿qué? ¿Dónde es? No, hermanos, usted ya tuvo que haberse preparado. ¿Por qué? Porque imagínese que usted sienta el llamado y que el pastor le diga, bueno, entonces usted como fue llamado el domingo va para arriba, se va a parar aquí y va a comenzar a hablarle a la iglesia. ¿Usted qué va a sentir? Si usted es muy osado, sé que se va a parar acá. Pero si usted tiene un poquito de responsabilidad en esa cabeza, usted va a decir, no, hermanito, no, yo si quiere, voy con los niños primero, y después voy con los adultos, y ahí voy caminando. Así es como funciona, hermanos, tenemos que prepararnos de una forma consciente. Ahora en esta iglesia hay un instituto bíblico, ¿lo aprovecha usted? Si lo está haciendo, ruego al Señor porque ese deseo y ese ánimo continúe. Y si no, empiece a caminar en su llamado. Cuando Pablo escribió a los romanos, se identificó como un siervo de Jesucristo llamado para ser apóstol. Esto lo leemos en Romanos 1:1. De manera similar, cada ministro debe ser capaz de identificarse a sí mismo como alguien que está llamado a servir a Jesucristo. ¿Sí, hermanos? ¿Se identifica usted de esta forma? Nos identificamos de tal manera que decimos, sí, yo fui llamado a servir. A veces Dios nos llama a través de otra persona, como el anciano profeta, del profeta Elías, que se paró delante de Dios en el monte Sinaí. Dios lo llamó a ir y ungir al sucesor Eliseo. Esto lo tenemos en Primera de Reyes 19 y 19 al 21. Dice que arrojó su manto sobre los hombros del joven Eliseo mientras él, ahí es oraba, perdón hermanos. Dios usaba a sus siervos para extender el llamado a los hombres jóvenes. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Muy simple.
Voy a tomar un poquito de agua porque tengo la boca seca. Perdón. Muchas veces, hermanos, los pastores de esta iglesia, los líderes, ven a alguien con la actitud correcta, con la posición correcta para servir. Pero son personas que están como frenadas al servicio. Sí lo quieren hacer porque tienen todas las cualidades para hacerlo, pero están ahí sentaditos. El hermano Ronnie un día dijo, muchas personas saben que quieren servir, pero no dan ese pasito, entonces yo les ayudo a dar ese pasito. Es eso lo que está pasando acá. Llegan al servicio por medio de otra persona. No es un llamado directo, pero sí muchas veces ocupamos como un poco de estímulo y esa palmadita en la espalda de decir, hágalo. Usted está preparado para hacerlo. Ese es el cuadro que estamos viendo acá. Hermanos, si una iglesia está predicando el evangelio y enseñando la palabra de Dios correctamente, entonces muchos van a ser llamados al servicio. Caso contrario, si una iglesia no tiene personas al servicio, hay algo mal en un ministerio. Usted puede bajar en este momento a la escuelita y usted va a ver el montón de gente trabajando alrededor. Es más, hoy la iglesia se ve bastante vacía y creo que es porque muchos de ellos están allá abajo. No se asuste, están trabajando. Entonces siéntase feliz de la iglesia en la que usted está. Es una iglesia que está sirviendo y que gracias a Dios nos permitió estar acá todos en comunión como hermanos. Definición de llamada, hermanos. ¿Cómo es esta llamada al ministerio? Cada cristiano debe predicar el evangelio a toda la gente. Esa es la base del ministerio, hermanos. Cuando somos salvos, nuestra primera parte de la llamada al ministerio es dar a conocer a otros el mensaje de salvación, ¿cierto o no? Esa es la parte básica. Esa es la tabla del 1, hermano. ¿Cierto? Ahí es donde empezamos con las matemáticas. Ahí es donde tenemos que arrancar. Si usted ha sido llamado y usted está dando hoy a conocer el nombre de Cristo y enseñando su salvación mediante su sangre bendita, hermano, usted ya está cumpliendo con un servicio. Créame. Quizás no es un servicio tan visible como otros, como el venir y ponerse aquí de pie, pero sí es un servicio muy importante. Entonces usted está siendo atento a su llamado, no se desanime. Va caminando. Pero el llamado al servicio dentro de la iglesia tiene que ser una experiencia única, hermanos. Cada uno de nosotros lo va a ver de forma diferente, es un llamado particular. Es para destinatarios en específico. Recuerda la reflexión que vimos al principio, decía que un hombre en una línea de montaje escuchaba algo que nadie más podía escuchar y era el llamado de Dios. A muchos de nosotros nos ha pasado eso, hermanos. Escuchamos el llamado de Dios manejando en nuestro carro, comiendo, yendo de una visita de trabajo a otro. Entonces cada vez, hermanos, que tengamos ese llamado en nuestras manos, escuchémoslo y hagámosle caso. Porque yo sé y les decía al principio, que cuando no éramos cristianos, escuchábamos salvación, 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 y lo escuchábamos pero no prestábamos atención. Así lo mismo sucede con el servicio. Escuchamos, hay que servir, hay que servir, hay que servir, hay que servir, y no servimos. El llegar a servir es un estado de obediencia ante Dios. Sea obediente. La necesidad es una obligación para todo cristiano, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque quizás usted encuentre un lugar donde haya necesidad del evangelio y usted diga, yo quiero ir ahí. Usted ahí está siendo obediente y está llevando un ministerio. Y usted está obligado a hacerlo. No por mí, no por el pastor, no por los miembros de esta iglesia, sino por Jesucristo mismo que lo ha llamado a ser santo. Esta obligación, hermanos, hay que ser claros, no es un llamado. No es un llamado. ¿Por qué podemos decir esto? Porque usted puede sentirse obligado a ir a un lugar, pero es usted el que está sintiendo eso. Tal vez es usted el que en su conocimiento de la Biblia dice, yo sé que tengo que ir ahí. El saber que tiene que ir es una obligación, hermanos. Dicho de otra forma, es una obligación. Pero es mejor, hermanos, cuando esa obligación viene por parte del Espíritu Santo. Ahí sí es una obligación real, porque es una obligación con Jesucristo mismo. Recuerde, si lo hace en sus propias fuerzas, es problemático. Si lo hace en las fuerzas de Jesucristo, créame que usted siempre va a tener ganas de hacerlo.
La carga, el deseo y el fruto, hermanos, como último punto. El llamado de Dios muchas veces comienza como una carga, hermanos. Varios profetas del Antiguo Testamento indicaron que su mensaje era como una carga. Esto lo dijo Elías, Amós y Jeremías. Una carga es una obligación o una compulsión. Ahora sí, estamos viendo la obligación de la forma correcta. ¿Por qué? Porque esta obligación viene de parte de Jesucristo mismo a servir. No es mi obligación. Vamos a ver, hermanos, muchas veces yo salgo de aquí y tengo que ir a La Paz. Y yo digo, tengo la obligación de ir. No. Jesucristo me dio la obligación de ir. Muchas veces yo quisiera quedarme durmiendo una tarde, ahora que llueve, y decir, voy a descansar. Pero no, hermanos, yo tengo una obligación para con Cristo y tengo que ir y cumplir. Hay hermanos allá que me están esperando. Hay personas que están esperando escuchar la palabra de Dios. Esa es la obligación que deberíamos de sentir. Una carga es una conciencia única e interior que debe servir a Jesucristo para toda su vida. Usted debería sentirse cargado por ir a trabajar por Cristo. No estamos hablando de la carga de ir a trabajar como lo hace usted secularmente, hermanos. No, es completamente aparte. Es una carga muy distinta. Es más, es hasta una carga odiosa. Da pereza muchas veces ir a trabajar, ir a esa reunión que usted sabe que van a ser problemas. Es una carga muy distinta, es una obligación muy diferente. Es una obligación que contrae gozo. Y más adelante vamos a ver algunos frutos de esta carga. Y va a ver que uno de ellos es gozo. La llamada al servicio del cristiano, hermanos, a tiempo completo significa deseo. ¿Debe un hombre o una persona desear servir a Dios? Ese debería ser un deseo importante en su vida. Esto implica hacer la voluntad de Dios, hermanos. Es pasar el tiempo completo sirviendo a Jesucristo. Por lo general, hermanos, y ahí está el material en sus manos, la llamada a un servicio llega a aquellos que están activamente involucrados. ¿Se acuerda Bernabé y Pablo? Estaban involucrados, estaban ayunando, estaban trabajando. Puede trabajar en diferentes ministerios, hermanos, como cuáles, autobuses, enseñar en la escuela dominical, servir como diácono. No tiene que pasar 24/7 trabajando. Yo tengo un trabajo secular, de lunes a viernes. Los fines de semana tengo que estar muchas veces trabajando en materiales, en tareas del seminario, preparar lo que tengo que preparar para acá y para lo que es la célula de La Paz. Es un trabajo casi a tiempo completo. Tengo que robarle horas al sueño para poder cumplir con mis obligaciones. Pero eso son mis obligaciones para con Cristo, hermanos. Es de esto de lo que estamos hablando. Debemos de hacerlo con todo nuestro corazón y tiempo. Jeremías experimentó el mismo deseo ardiente al predicar la palabra de Dios. Sin embargo, alguien le dijo que no podía predicar. Y vean lo que él respondió en Jeremías 29. Pero su palabra estaba en mi corazón, como un fuego ardiente, cerrado en mis huesos. ¿Sentiremos nosotros lo mismo para servir? Así debería de ser. Deberíamos de servir con aquel fuego, con aquel anhelo, con aquel amor, con aquel espíritu correcto, hermanos. Servir como lo hacía Jeremías, a pesar de que mucha gente posiblemente te vaya a decir que no, como lo hizo con Jeremías. Muchas veces la familia te dice que no, porque es perder el tiempo. Muchos otros, lastimosamente, cristianos te dicen, no, eso no, hermano, eso va a pasar y usted tranquilo, sé porque lo he escuchado. Tenga cuidado de esto y siga el ejemplo de Jeremías. Sin embargo, hermanos, el deseo debemos de tratarlo con cuidado. Quiero que leamos ahí en su hoja, Hebreos 5, 11 al 14. Vamos a leerlo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Sí, hermanos, yo sé que cuando usted va a leer esto, usted me va a decir, hermano, ahí no está hablando directamente sobre el servicio, está hablando sobre la apostasía dentro de la iglesia. Sí, hermanos, es cierto. Sin embargo, encierra una gran verdad de esto que podemos aplicar el día de hoy. El ser niños espirituales. ¿Qué tiene que ver esto? Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Yo no sé ustedes cuando eran niños, pero yo deseaba ser zapatero como mi papá. Mi papá era zapatero. Y yo veía a mi papá trabajando con los zapatos y ver el cuero crudo prácticamente, algo casi que no servía, y después ver un zapato en excelentes condiciones. Yo decía, qué bonito ese proceso. Yo quiero ser zapatero como mi papá. Y yo sé que muchos niños actualmente dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Y yo deseo, y yo quiero, y yo deseo, y yo quiero. El desear y el querer, hermanos, no significa que usted va a tener un ministerio. ¿No? Se recuerda que tenían que prepararse, se recuerdan que tenían que estar pidiendo en oración, que estar ayunando. El problema con el deseo, hermanos, es que muchas veces usted se puede detener ahí y quedarse en esa línea del deseo. Yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo deseo, pero no da el paso adelante hacia la santificación y no obedece el llamado de Jesucristo a servir. Entonces usted puede desear lo que usted quiera, pero tenga cuidado de que ese deseo, hermanos, no le impida a seguir caminando. Que no sea como el placebo que muchas veces buscamos. ¿Cómo? Yo deseo, allí en mi corazón hay algo que dice que yo tengo que servir, pero de ahí no seguimos. Tenga cuidado con eso, porque eso es característico de un niño espiritual. Porque vea lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto para la justicia, de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Se recuerda que Pablo y Bernabé dijeron que eran personas ya maduras para servir? Vea la diferencia. Personas maduras, no niños. Los niños desean ser como alguien más. Una persona madura va y trabaja, hace caso al llamado. En nuestro caminar como cristianos, hermanos, podríamos experimentar estos. Y es muy normal tener un deseo, pero deje que ese deseo sea un impulso a servir, no que lo detenga. La llamada de Dios es una evidencia de fruto, hermanos. Cuando Dios pone su mano sobre un joven, sobre una persona, y lo ha separado para el servicio de tiempo completo, habrá fruto, hermano. Y nosotros lo hemos visto acá con Diego y Steven. Eran jóvenes cuando llegaron a esta iglesia. Fueron preparados, alcanzaron madurez, fueron llamados, están sirviendo. Y cuando vienen y se paran acá, da gozo ver el fruto que ellos han producido. Deben de prepararse, deben de usar su predicación, su enseñanza. Jesucristo dijo, no habéis elegido a vosotros, sino que os he elegido y os he ordenado para que vayáis y produzcáis en vuestro fruto y que vuestro fruto permanezca. Nos llamó a hacer fruto. ¿Cómo, hermanos? Muchas veces me sorprende ver a niños escuchar, yo estoy orando porque toda mi clase sea salva. ¿Qué deseo más bonito? Y lo está orando con todo su corazón. ¿Vale ese ministerio? Sí, mucho. ¿Cuántos de ustedes oran porque todo lo que los rodea sea salvo? La palabra ordenar significa poner las manos sobre, y Jesús estaba indicando que había escogido a la gente para poner sus manos sobre ellos. La duración del fruto, hermanos. Algunas personas son llamados inmediatamente. Saben que cuando se convierten van a tener que servir a Dios y lo reconocen de forma inmediata. Pero por otra parte, hermanos, hay algunos que son llamados y ese llamado viene gradualmente, como la luz del nuevo día, gradualmente ilumina el cielo. Sí, hermanos, muchas veces nosotros somos llamados y no hacemos caso de forma inmediata a ese llamado. Sin embargo, recuerde, tenga claro que no se quede en un deseo, camine, siga madurando espiritualmente. Comienza a sentir una carga en el ministerio, pero después es un alivio al ver los resultados de los frutos de ese ministerio. Es tan bello, hermanos, ver cuando una persona cambia su vida porque hizo caso a lo que la Biblia dice. El llamado suyo al ministerio, hermanos, puede ser gradual,
Puede que usted hoy tenga el deseo, comienza a prepararse y llega a activar ese llamado. En forma de conclusión, hermanos, el llamado de Dios al ministerio no es un llamado de salvación solamente. La llamada al ministerio no es la gran comisión, eso ya muchos de nosotros lo hacemos. El llamado de Dios al ministerio no es el conocimiento de los hombres que están perdidos y necesitan la salvación, eso ya está incluido dentro de la salvación misma. El llamado de Dios al ministerio es exactamente eso, es Dios llamando a una persona para ganar almas, para construir iglesias, para enseñar la Biblia, para servir a Jesucristo. Un hombre sabe que es llamado debido a la carga que Dios le da para alcanzar a los perdidos. Él sabe que Dios le ha dado el deseo de predicar. Él tiene la seguridad interior de que debe servir a Dios, así como él sabe que el fuego está caliente y está arriba de sí mismo. Así que sabe que Dios lo ha llamado para predicar el evangelio, construir una iglesia y tantas otras cosas, hermanos. Y deberíamos de responder como lo hizo Isaías: aquí estoy, envíame. Por cierto, ese es el texto principal de la enseñanza que pueden ver ahí en el bosquejo. Hermanos, no sé cuál es su condición. No sé si usted está buscando un espacio para servir. No sé si está ignorando el servicio. No sé si simplemente dice, no, esto no es para mí. Pero vea lo que la Biblia está diciendo. Si usted fue llamado a la salvación, tiene un llamado a servir. Es algo inmediato. Busque en qué posición está. Sea sincero con usted mismo. Busque sus dones. Hay gente aquí que tiene unos dones increíbles y no se da cuenta. Ore porque sean revelados. Ore porque pueda utilizarlos de forma correcta. Pero por Jesucristo mismo, sea obediente al llamado. Camine hacia la madurez. Prepárese y espero dentro de poco ver a más hermanos sirviendo en esta iglesia. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.